En esta edición de Crochet de Pasarela te enseñaré a realizar los puntos que llevan algunas prendas de esta colección de Dolce & Gabbana de otoño-invierno 2020. ¿Qué tal, querida comunidad? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a otro Crochet de Pasarela. Hoy vamos a trabajar con un punto bastante sencillo, aclaro siempre al principio para que sepan con qué se van a encontrar en el video. Este es muy sencillo, tiene un cambio de dirección, pero van a ver que es de los más fáciles que hemos trabajado. Vamos a trabajar con una colección de Dolce & Gabbana otra vez. No es que Dolce & Gabbana me esté auspiciando, no se lo vayan a creer. Lo que pasa es que es una firma que sí que es verdad que últimamente, estos últimos años, ha apostado mucho por el crochet en pasarela y por eso tiene tantos diseños y por eso los traemos tanto aquí. Vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, ya estamos en mi mesa de trabajo, les doy la bienvenida. El modelo en sí está tejido con una lana bastante más gruesa, incluso tiene, miren, como una hebra de lurex, ¿sí? De brillos, pero el punto lo podemos hacer en cualquier material. Yo siempre utilizo acrílico de invierno para este tipo de puntos más de invierno justamente. Y mi aguja número 2 de 2 milímetros de confianza. Vamos a ver el punto. El punto en sí es muy sencillo, la verdad que es bastante sencillo, pero lo que hay que mirar es que tiene un sentido diferente al que solemos tejer normalmente en ganchillo o crochet. ¿Sí? Vamos a empezar con la cadena de base de 21 puntos y vamos a empezar nuestra primera vuelta, que es una cadena, un medio punto. Vamos a hacer como si levantáramos para hacer grupos de varetas, pero lo vamos a picar en el primer punto de aquí. Vamos a dejar 3 cadenas entre cada grupo y vamos a bajar con un medio punto, ¿sí? Nos va a quedar como un escalón, ¿sí? No nos va a quedar recto como habitualmente nos queda, pero bueno, también se puede parecer a los arcos que hacemos a veces con los abanicos. Vamos a hacer una cadenita más. Aquí en el primero voy a hacer un medio punto, voy a levantar 3 cadenas y en este mismo punto donde piqué el medio punto voy a hacer 3 varetas normales. Uy, se me va el hilo para todos lados. 3 varetas normales, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Dejo 3 de base y en el cuarto voy a hacer un medio punto, ¿sí? Bajo. Levanto 3 cadenas y hago 3 varetas más picadas en el mismo punto donde hice el medio punto de base, ¿sí? Y dejo este pequeñito de aquí, 1, 2, 3, y en el cuarto vuelvo a bajar, ¿sí? Me va quedando una cosa así un poco escalonada, ¿sí? ¿Lo ven? 3, bien, voy a terminar esta vuelta y ahora vemos cómo hacemos el giro, ¿sí? Para que no nos liemos, ¿sí? Dejo 1, 2, 3 y en el cuarto pico. Puede ser que si la cadena de base está con los puntos muy flojos, me quede un poco ondulado, ¿sí? Pero luego estiro y se me queda bien, digamos, bien parejo el punto. Vamos a la segunda vuelta. Bueno, una vez que llegué al último punto, sí, el último medio punto de aquí, voy a levantar siempre 3 cadenas, voy a girar mi tejido y lo que voy a hacer es, en este mismo punto de aquí, voy a picar 3 varetas para girar. ¿Sí? Y ahora, atención aquí, el medio punto, o sea, voy a repetir haciendo lo mismo, pero ahora, como ya tengo una vuelta de base, el medio punto lo voy a clavar aquí en la punta, digamos, donde tenía mis cadenas de base, ¿sí? Y ahora voy a levantar 3 cadenas, ¿sí? Y voy a clavar las 3 varetas, pero en mis cadenas de la vuelta anterior, o sea, aquí, ¿sí? Los voy a poner aquí, 3 varetas, el medio punto lo hago en la punta, aquí. Aquí en este, como tengo un hilo un poco más delgado que el que se usa para la muestra, quedan algunos huecos. En la muestra original, en el de Dolce & Gabbana, está bastante tupido, que eso también pueden ir, por eso siempre les digo que prueben diferentes materiales, si quieren que les quede tupido. Yo creo que el material que están usando por lo menos es para una aguja de 5 milímetros y casi el doble de grosor de esta lana, ¿sí? Bien, voy a seguir haciendo las vueltas, ¿sí? Levanto 3 y sigo. Está bastante sencillo.
voy a contar una historia que es que mi madre me enseñó a tejer. Ella me enseñó los puntos básicos. No era muy tejedora, pero me contó que esta habilidad que tengo de ver los puntos y copiarlos, digamos, poder reproducirlos, como si fuera leer el gráfico, lo sabía hacer mi abuelita. Mi abuelita yo no la conocí porque ella falleció cuando mi mamá era muy joven, pero me contaba mi mamá que ella hacía esto. Ella se iba a las tiendas porque en ese momento la ropa, hace más de 70 años, la ropa se hacía muy a mano, la mayoría de la ropa era a mano, y ella se iba a las tiendas y miraba los modelos y se quedaba con los puntos, se quedaba con los modelos. En esa época tampoco había móviles con cámaras de fotos para hacer fotos. Y ella pues lo miraba y luego iba a la casa y lo copiaba. De hecho, tengo que he heredado su aguja de crochet, que no la uso porque es una medida que no uso mucho. La tengo por aquí. Esta era la aguja de mi abuelita, que ya está oxidada y tiene signos del paso del tiempo. Tiene más de 70 años esta aguja. Bueno, pues esta me la dio mi mamá, que me la guardó durante mucho tiempo. Y yo ahora la tengo como recuerdo. La tengo siempre ahí entre mis agujas. Porque bueno, parece que esto es una habilidad que yo heredé. De todas formas, les digo que yo no nací sabiendo tejer crochet. Yo tuve que aprender también y practicar y equivocarme. Siempre les digo que no le tengan miedo a destejer, que eso es parte también del proceso. Yo tuve que hice muchas prendas. Las primeras prendas que yo hice las tenía que destejer todas porque me quedaban súper deformes. O sea, no es una cosa de que yo supe siempre lo que había que hacer. Bien, ya he hecho un par de filas de repetición, voy a hacer un par más y les voy a mostrar cómo queda el patrón entero. Queda como cuadrados para un lado y cuadrados para el otro, y esto le da una textura muy bonita. De hecho, hay un bolso de Prada, perdón, que usa este mismo sistema, pero hace una fila de cada color. Y entonces queda muy bonito también la combinación si lo hacen de diferentes colores. Bueno, yo ya hice unas vueltas de repetición para que vean cómo queda el motivo, ¿sí? El patrón. Y quería mostrarles aquí en la... miren, quería mostrarles qué bonito esta terminación escalonada que tiene. Cómo la podemos aprovechar, por ejemplo, aquí en el motivo se aprovecha para el cuello, para que quede escalonado el cuello y el borde de la botonera. Miren qué bonito, que también es un recurso. Ven lo que les decía, que tiene como un lurex y la lana es mucho más gruesa. Queda muy bonito también aprovechar el punto para hacer bordes. Incluso aquí en esta se ve que también el short está hecho con el punto y el borde está terminado así. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero hacer una parte que me quede recta? Obviamente esta prenda incluso está combinado con, esto es 2 agujas o máquina, pero no es crochet, no es un elástico clásico de crochet, y la prenda se empieza desde abajo hacia arriba. Pero ¿qué pasa si yo quiero llegar a la parte del hombro y no quiero que me quede este serrucho? Entonces vamos a ver, es muy sencillo. Si yo lo tengo esto así, pero yo necesito un borde recto para poder unir, en vez de completar como veníamos haciendo, como veníamos montando las varetas aquí, lo que vamos a hacer es muy simple y vamos a hacer un abanico, por ejemplo, de 5 varetas picadas en el medio punto, y luego pico medio punto aquí normal, ¿ven? Y me queda recto. Pico aquí, 5 varetas, y voy, ¿ven? He llenado el espacio, ¿sí? Y me queda recto el borde por si quiero unirlo, y al final es que no hay tanta diferencia y no me queda como algo fuera del lugar del patrón, porque siguen siendo varetas, ¿sí? Prácticamente no se nota que aquí yo hice una pequeña modificación del patrón, y puedo, por ejemplo, unir, si hago un chaleco o lo que sea, en la parte de los hombros y me queda recto, ¿sí? Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado el punto de hoy. No se olviden de compartir con gente que también ame el crochet y esté aprendiendo, así ayudan a que esta comunidad crezca cada vez más y me ayudan también a mí a tener más visibilidad en mi trabajo. Espero que les haya gustado y cuéntenme en comentarios si lo van a utilizar para algo, para qué ideas les dio este punto. Es realmente muy bonito y da ganas de hacer la misma prenda del modelo, pero bueno, también se puede utilizar para un montón de otras cosas, así que cuéntenme en qué lo usarían. Nos vemos en otro crochet de pasarela. Hasta la próxima.